es algo que uno necesita hacerlo en algún momento. Y una vez que ya uno ha pasado, digamos, la minoría de edad, que vale decir, después de los 18 años, puede hacer o puede obtener, digamos, una licencia. No es que quiera decir de que me puede decir, no, pues yo no manejo porque no tengo vehículo. No necesita tener uno. Entonces, el freno es un dispositivo usado para llevar a reposo un sistema en movimiento, para minorar su velocidad o para controlarla hasta ciertos valores bajo condiciones variables. Y el embrague es un dispositivo usado para conectar o desconectar un componente impulsado de la fuente del movimiento del sistema. Los embragues se reservan a la aplicación donde se hace la conexión con un eje paralelo al eje motriz. Si la conexión es con un eje en línea con el motor, entonces se emplea el término acoplamiento de embrague. Y ahí está el término que tal vez lo confunde a la compañera, porque muchas veces se utiliza un embrague y directamente actúa como un acoplamiento. Para los sistemas que requieren alternadamente, por ejemplo, parar y es decir, frenar, como se dice, en seco, y no utiliza el freno, sino utiliza un embrague, porque un embrague, una vez que se acciona, automáticamente deja de pasar, digamos, la torsión o el torque o la velocidad o la potencia al otro eje. Entonces, los embragues funcionan como acoplamientos transitorios. Esta es la misma definición que vimos en la lámina anterior, un sistema de movimiento para bajar su velocidad o para controlarla bajo ciertos criterios, ¿no? Y esto es otros elementos que todavía no lo vamos a ver. Aquí tenemos otro concepto, dice, por convención se acciona por alguna acción manifiesta la aplicación de presión o de fluido, la conmutación de una corriente eléctrica o el movimiento manual de una palanca. Estamos hablando de los frenos y los embragues que pueden ser accionados por algún tipo de acción manifiesta, es decir, presionando a través de un pedal, una bomba que le conecta un fluido, a través de una corriente eléctrica o a través de una señal electroneumática. Y aquí aparece un concepto que dice, se denomina freno a prueba de falla aquel que es accionado por resortes y automáticamente y en ausencia de una acción manifiesta, cuando la electricidad falla, el freno entra en funcionamiento. Cuando un sistema requiere las funciones de un embrague y de un freno, con frecuencia se arreglan en la misma unidad el módulo embrague-freno. Cuando se activa el embrague, el freno se desactiva y viceversa. Hay sistemas de transmisión de potencia, como dice el texto que al mismo tiempo, o más bien en el mismo eje, llevan el freno y el embrague, y lo va a utilizar de acuerdo a las necesidades. Un sistema de transporte, por ejemplo, para un sistema de carga de una línea de producción, puede necesitar que la posición de las piezas tengan que ser, digamos, precisa. Lo puede hacer a través de los finales de carrera, pero que es una señal eléctrica, pero esa señal la recibe un embrague o la recibe un freno. Entonces,
entra en funcionamiento el embrague o el freno. Y fíjese, si una máquina va a cierta velocidad, si frena bruscamente y lleva, digamos, algún componente, estoy hablando de un sistema de transporte, puede, ¿qué pasa cuando frena en seco, digamos, una movilidad, como se utiliza el término? Si no llevo el cinturón, digamos, puesto, tal vez vaya y me golpee, digamos, adelante, ¿no? Lo mismo le puede suceder a una carga que va de transporte en un sistema de una fábrica, que si frena seco se puede deslizar, digamos, o se puede salir de su carril. Entonces, reciben a través de estos actuadores, como los finales de carrera, o sensores de movimiento, que pueden ser magnéticos, pueden ser ópticos, reciben la señal para que el embrague entre y pueda desconectar, digamos, el movimiento, o para que el freno entre, pero haga un frenado lento, digamos, para que el procedimiento sea suave. Es el mismo concepto. Embragues son elementos usados para conectar o desconectar un componente impulsado de un impulsor. Cuando una máquina necesita parar a arrancar con frecuencia, el motor de impulsión se deja trabajar en forma continua y se coloca un embrague intercalado entre el motor y la máquina impulsada. El embrague entra y sale para conectar y desconectar la carga. Es decir, para no afectar la marcha de un motor por tantas paradas, o sea, encender y apagar el motor, porque se pueden gastar sus disyuntores o sus conectores, utilizo un embrague y mi motor siempre está funcionando. Lo mismo me sucede con mi vehículo. El motor yo pongo en marcha, pero tengo que parar en una tranca, no apago el motor, simplemente lo desembrago y freno. Quiero arrancar y nuevamente hago el proceso que corresponde y mi movilidad empieza a caminar, digamos, ¿no? Lo mismo sucede con este tipo de maquinaria, que con la finalidad de no estar, digamos, continuamente encendiendo o apagando, utilizo un embrague para conectar y desconectar el eje impulsado del impulsor. Bien, el concepto que nos interesa es esto de acá. Mayormente los embragues y frenos usan superficies de fricción como medios de transmitir el par torsional para arrancar o parar un mecanismo. Y aquí dice entonces, se clasifican, estamos hablando de los embragues y frenos, se clasifican según la geometría general de la superficie de fricción y según el método empleado para accionarlo. Estamos hablando de embragues y frenos. Se clasifican según la geometría general de la superficie de fricción y según el método empleado para accionarlo. En algunos casos se puede usar la misma geometría como embrague o como freno, fijando de manera selectiva los elementos de fricción a la máquina impulsora, la máquina impulsada o al bastidor estacionario de la máquina. Entonces aquí tenemos ya una clasificación de los embragues y los frenos. Se clasifican de acuerdo a la geometría de la superficie de fricción y de acuerdo al método empleado para accionarlo. Seguimos con el embrague aquí. Embrague es un elemento de máquina que se encarga de transmitir a voluntad del usuario el movimiento entre dos ejes alineados. Uno de ellos recibe el movimiento del motor y el otro está acoplado al árbol de salida. Cuando el embrague produce la transmisión entre ambos árboles, se dice que está en posición de embragado. Por el contrario, si no transmite, se dice que está desembragado.
Los embragues más utilizados son los de dientes de fricción o hidráulicos. De acuerdo a la clasificación, entonces aquí estamos mostrando embragues de fricción o hidráulicos, de dientes de fricción hidráulicos. Y aquí tenemos algunas características de su estructura constructiva o, si quiere, de instalación de los embragues. Esta es una clasificación que tienen los embragues y frenos. Y lo estoy agarrando a los dos juntos porque de acuerdo al concepto que vimos anteriormente dice que los embragues y los frenos se clasifican de acuerdo a la superficie de contacto o a la superficie de fricción y de acuerdo al método o a la forma de accionamiento. Entonces, de acuerdo a la superficie de contacto, podemos decir que tenemos los embragues o frenos de placa, frenos de disco calibrador, embragues de freno de cono, freno de banda, freno de bloque o zapata. Y por el sistema de accionamiento, para accionar los embragues o frenos se emplean los siguientes métodos. Manual, por medio de resorte, o por medio de un accionamiento centrífugo, neumático, hidráulico, y podríamos mencionar electromagnético. Son las diferentes formas de clasificar los embragues por el método de accionamiento. Y aquí está algo también que concierne a la caracterización de los embragues y frenos. Dice, los parámetros que intervienen en el diseño de la capacidad de los embragues y frenos son: ¿qué debo considerar al momento de, si vale el término, seleccionar de acuerdo a los catálogos y a las características de mi sistema de transmisión de potencia, un freno o un embrague? Necesito básicamente el par torsional para acelerar o desacelerar el sistema, el tiempo necesario para efectuar el cambio de velocidad, la frecuencia de accionamiento, número de arranque y paros por unidad de tiempo, la inercia. Si la masa no es muy grande, el eje o las poleas o los engranajes que tiene, entonces no se considera la inercia. Pero si ya afecta, digamos, al sistema, entonces la inercia de la pieza en rotación o traslación, necesito conocerla. El ambiente del sistema, temperatura y efecto de enfriamiento, la capacidad de disipación de energía y del embrague y del freno, el tamaño y las configuraciones físicas, el medio de accionamiento, la duración y confiabilidad del sistema, el costo y la disponibilidad. Y creo que esos son todos los parámetros. Y nuevamente volvemos a el concepto que para determinar la capacidad del par torsional requiere un embrague o un freno, se emplean dos métodos. Uno está relacionado a la capacidad de potencia del motor que impulsa el sistema. Entonces sabemos que la potencia es igual al torque por la velocidad, y la capacidad del par torsional requerida, nuevamente, tal como habíamos visto en esta fórmula, ya la conocemos, donde C C es un factor de conversión de unidades
este K es un factor de servicio, y P sobre N. Es decir, nosotros conocemos que el torque es igual a 63.000 por P dividido N. Esa fórmula ya la conocemos. Fíjense que es muy semejante. Ojo que no es la misma, ¿no? No es la misma, porque para el caso de los embragues utiliza un factor de servicio. En cambio, aquí el factor de servicio lo hemos utilizado para corregir cuando hablamos, digamos, de calcular, por ejemplo, el material que se utiliza para fabricar un engranaje. Calculamos WT, que está en función del torque. Y para calcular después el esfuerzo flexionante, aquí le agregamos una serie de factores de servicio, como por ejemplo el tamaño, la capacidad de carga, la velocidad y una serie de valores que me afectan a este valor de S sub T. De la misma manera, no es la misma fórmula, pero el principio es el mismo. Vuelvo a decir, el torque es igual a 63.000 por P sobre N para que esto me dé en libras por pulgada. Esto es para las unidades. Si estas unidades están en kilogramos por centímetro cuadrado, este valor no es el mismo. Entonces, por eso que acá aparece como C, donde C por P por N, si quiere, y por un factor de servicio. Se lo aclaro esto porque muchas veces he puesto yo una pregunta: ¿cuál es la expresión del torque para determinar en la selección de embragues y frenos? ¿Cuál es la expresión? Esta es la expresión. No es esta. Y por eso vamos varias veces repitiéndolo este término. Dice, C es un factor de conversión para las unidades. K es un factor de servicio basado en la aplicación. Por lo general, el valor de K es una decisión del diseñador, pero con frecuencia está en función de servicio, la carga. Se tiene valores, dice, ¿no? Hay una parte donde dijimos que este valor de K era mayor que 2. Y aquí hay en una parte del libro dice que se pueden utilizar estos valores y es una decisión del diseñador. Al momento de elegir esto de acá, uno tiene que acordarse de las aclaraciones que se hacen. Bien, cuando yo tengo afectada, digamos, la inercia, entonces I es la inercia y alfa es la aceleración, es el momento de inercia de la masa de los componentes que se van a acelerar, y alfa es la aceleración angular, la tasa de cambio de la velocidad angular respecto al tiempo. Si el objetivo del análisis es determinar el par torsional necesario para producir un cambio en la velocidad de giro, delta n de un sistema de una determinada cantidad en una determinada cantidad de tiempo, entonces la aceleración es delta n, o sea, el incremento de la velocidad sobre el tiempo. Y si el momento de inercia se lo expresa en función del radio de giro K, la expresión para calcular el torque es esta de acá. Donde K es el radio de giro, G es la gravedad y esto es la aceleración. Esto cuando la masa
del sistema es relativamente grande. Es decir, yo tengo un volante, por ejemplo, un volante grande que tiene más de 1 metro y pesa más de 1000 kilos, por ejemplo, ¿no? Ya le afecta, digamos, a la transmisión de potencia. Bien, y finalmente tenemos otros métodos para fijar los elementos de máquinas. Y aquí quería extraerle esta definición de acá. Y la mayoría de estos elementos que aparecen son se los puede encontrar en los catálogos. Otros métodos para fijar elementos en los ejes. No se olviden que esto de acá significa lo siguiente. Yo tengo un eje acá. Ya dijimos que, por ejemplo, una rueda dentada lo puedo fijar a este eje en medio de una chaveta. Pero no es solamente la chaveta la que me sirve para fijar este elemento de máquina. Voy a mostrarles aquí que hay otros elementos que se utilizan para fijar estos elementos al eje. Si, por ejemplo, esta pieza está acá y yo coloco, digamos, en esta parte de acá puedo colocar un pasador. Y esta pieza va a girar solidariamente con el eje. Bien, veamos entonces. En la mayoría de los casos no se han estandarizado y es necesario analizar los casos individuales considerando las fuerzas ejercidas sobre los elementos y la forma de aplicar la carga con los métodos de fijación. Pasadores. Cuando el elemento se encuentra en su posición sobre el eje, se puede taladrar a través del cubo y el eje y se inserta en el orificio un perno o pasador. El pasador sólido cilíndrico se somete al esfuerzo cortante en 2 secciones transversales. Si existe una fuerza F en cada extremo del perno de su interfase con el cubo y el diámetro del eje D, entonces puedo calcular el diámetro del perno. De esa manera. Esta información o este tipo de ejercicio ya hemos hecho, digamos, para calcular cuál es el diámetro del perno, digamos, que se utiliza para una unión fija y voy a acordar una carga, digamos. Más o menos es lo mismo, sino que esto es dinámico ya, ¿no? Interviene la velocidad también. Bien. Otros elementos, entre otros elementos que se utilizan en los ejes para fijar piezas están los anillos de retención, que son instalados en las ranuras de los ejes para evitar el movimiento axial de un elemento. Fíjense, ¿para qué sirve? El pasador puede sustituir a una chaveta. El anillo de retención me sirve para fijar una pieza en el eje. Aquí coloco mi anillo de retención, lo voy a pintar con otro color.
me sirve para que no se mueva en el sentido axial, pero no me está hablando de que yo lo una al eje. Para evitar el movimiento axial entre los elementos de máquina. En cambio, el pasador que le estoy indicando sí sustituye a la chaveta. Si aquí tengo un elemento y está unido por medio de una chaveta, y este es el cubo, bien, puedo no usar la chaveta y aquí colocar un agujero, dice, taladrar el cubo con el eje y ahí colocar un pasador. Este está siendo fijado directamente al eje y puede sustituir a la chaveta. Es decir, la chaveta ya no tendría para qué utilizarlo. Los collarines, dice, es un anillo que se desliza por sobre el eje y se coloca adyacente a un elemento de máquina con el objeto de ubicarlo axialmente, se mantiene en su lugar con prisionero. Es decir, yo lo puedo meter por este lado de acá, levemente, como es elástico, puedo estirarlo un poquito para que entre en este diámetro del eje y se posiciona en este punto con un diámetro inferior. Otro sistema de conexión de cubo al eje, dice, sin cuña. En lugar de utilizar cuña, se usa, dice, anillos de acero comprimido firmemente alrededor de un eje liso. El par torsional puede transmitirse sobre el cubo de un elemento de transmisión de potencia y un eje sin haber entre ellos una cuña. Una forma de hacerlo es usando anillos de acero con conos acoplados, opuestos, afianzados con una serie de tornillos. Ese tipo de elementos usted lo va a encontrar, si quiere entrar más en detalle, en el cono tornillo, dice, en la página 512 del Robert Mott. Conexión poligonal cubo-eje, buje cónico partido, prisioneros, conexiones de cubo a eje sin cuña, y donde dice otros métodos para fijar elementos en los ejes. Toda esta parte de aquí lo encuentra con esa información. Y solamente yo voy a preguntar, a ver, ¿cuál método, por ejemplo, describa un método de fijar un eje, en un eje, un elemento de máquina sin el uso de cuña? Usted me puede decir un pasador, me lo describe. Me puede decir una conexión de cubo partido, cónico, y ya me lo está describiendo, que vendría a ser este. ¿Cuáles son las ventajas de estos tipos de conexiones? Es que se eliminan las cuñas y el costo de maquinarlos y la facilidad del ensamble. Otros sistemas de fijación son por medio de bujes cónicos partidos, prisioneros, cono tornillo y montaje a presión en un sistema de prensa. Estos son los que le vuelvo a indicar que usted puede encontrar más información sobre estos elementos en el libro y simplemente refiriéndose al libro en la página 508, otros métodos para fijar elementos en los bujes. Y tiene conexiones de cubo a eje sin cuña, conexiones poligonal de cubo y eje, buje cónico partido, prisionero, cono y tornillo, montaje utilizando una prensa, es decir, a presión. Son los que les estoy mencionando acá. Eso es en cuanto a el tema de acoplamiento, que lo voy a dejar para que ustedes repasen. Vamos a seguir con la clase el próximo jueves, pero antes espérenme unos 5 minutos, tengo un control de
práctico acá, que se lo voy a pasar enseguida. Simplemente lo voy a habilitar.